Radio Portales, en tu corazón. La primera de Chile. En Radio Portales presentamos Una Sola Voz, programa de la multigremial Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Retirados y Montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Bienvenidos. Estimados auditores, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda Carlos Fica Cisterna en este sábado 26 de agosto, en nuestro programa Una Sola Voz. La voz del mundo militar en situación de retiro, que cada sábado a contarle las 11 estamos con ustedes en Radio Portales de Valparaíso, en directo, conversando temas del mundo militar en situación de retiro, y donde la semana ha tenido a gran parte de Chile bajo fuertes aguaceros. Si bien el agua la necesitamos, pero no toda de una vez, pues. Necesitamos agua en sectores bajos y nieve en la cordillera. Bueno, invitamos a sintonizarlo en la quinta región, en 840 en AM y 89.5 FM. Y también desde cualquier lugar de Chile y del mundo estamos en internet, en portalesfm.cl. También el programa lo compartimos por redes sociales, queda en nuestro canal YouTube, y lo estará después en Twitter, en Facebook, y lo difundimos por WhatsApp para que lo puedan compartir. Y también los solicitamos nos dejen sus comentarios y likes, por favor. Al iniciar nuestro programa el día de hoy, saludamos y agradecemos a quienes nos permiten estar con ustedes cada sábado. En primer lugar, saludamos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, la persona de su presidente, don Marcos Gallardo Pastore. A Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, en la persona de don Claudio Alvarado. Muchas gracias a don Claudio por vuestro apoyo técnico. Como cada semana, recordamos y saludamos a nuestros camaradas, viejos soldados, policías y también algunos civiles. Hoy, 303 hombres y mujeres de tercera y cuarta edad que están cumpliendo injustas condenas en los centros penitenciarios de Punta Peuco, San Joaquín, Colina 1 y también en otros 15 penales del país, de norte a sur. También hacemos extensivos nuestros saludos a sus esposas y familiares, de quienes siempre estamos preocupados y muchas de las cuales a esta hora se encuentran desplazándose a los lugares a los centros penitenciarios o visitándolos. Esta semana en la historia, continuando con nuestro ciclo, que recordamos acciones que reflejan lo que fue la dictadura comunista Salvador Allende en los años 70 al 73, nuestro historiador nos recuerda
que agosto de 1973 fue un mes de cambios, de mandos trascendentales en nuestras Fuerzas Armadas. Sobre la agenda de la semana, tenemos el caso Convenios todavía dando vuelta, el gobierno y sus proyectos de su visión de los 50 años, el metro nuevamente ha sido intentos de dañarlo, el Congreso y sus escaramuzas, el proceso constituyente y también lo que dijimos al principio, Chile, gran parte de Chile Central estuvo bajo el agua. Sobre nuestra multigremial, en el caso de derechos humanos, presentamos el tema de las madrinas, un tema súper interesante que esperamos conversar, de cómo es una forma distinta que hemos descubierto para apoyar a nuestros camaradas. Respecto a nuestra reunión de los días miércoles, donde invitamos a trabajar codo a codo, esta semana vimos, el tema fue experiencia de Estado, que un ex diputado, ex subsecretario, ex senador de los años 60 al 2000, como don Mario Ríos Santander. Y también tuvo una muy interesante conferencia titulada Carretera Austral, un camino al progreso. Esperamos que nos dé el tiempo a ver si conversamos de este tema. Les recuerdo la permanente invitación de ingresar y trabajar con nuestra multigremial. Nuestra razón de ser, como ustedes saben, son la salud, las pensiones y la recuperación del Estado de Derecho que afecta a militares y policías en situación de retiro. También hacemos un llamado a quienes hoy están en situación de retiro a ingresar a los círculos, clubes y organizaciones afines en su ciudad, en su región o de su arma o especialidad. Tenemos orígenes comunes y problemas similares y la mejor forma de enfrentarlo es todos unidos. Como siempre, los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro programa. Envíenos sus noticias, si quieren alguna información que emitir, o también si quieren venir a acompañarnos, bienvenidos. Para eso se pueden comunicar con nosotros al correo unasolavoz@gmail.com o al fono WhatsApp 569-81-93-6540. El programa de hoy nos acompaña como siempre nuestro director y panelista habitual, don Milton Iglesias Espinosa. Bienvenido, Milton. Muy buenos días, Carlos, y bueno, aprovecho también de saludar a todos nuestros auditores, con los cuales esperamos tener una muy linda jornada, así que agradecer sobre todo a nuestros más fieles seguidores que nos siguen programa a programa. Sí, esperamos tener una buena jornada. Gracias, Milton. Veo también un saludo especial a quienes se encuentran hoy damnificados o sufriendo todavía con sus casas anegadas o sufriendo los embates posteriores de este frente de mal tiempo. Fuerza amigos, debemos seguir viviendo. También nuestro saludo va a quienes nos escuchan desde muchos lugares del mundo y de Chile, que nos hacen llegar su saludo y sus comentarios. Gracias también por vuestra disposición. Milton, ¿qué nos puede informar esta semana de lo que está pasando con nuestros militares prisioneros políticos? Carlos, por el momento seguimos siendo 303 prisioneros. El día jueves oficiamos, digamos, a todos los penales donde están nuestros camaradas privados de libertad para justamente solicitar las ayudas de los distintos alcaides para que nos informaran si dentro de del personal interno había personal que su familia estuvieran damnificadas. Por otra parte, el grupo de apoyo ayer visitó a nuestras camaradas mujeres en San Joaquín, donde compartieron un desayuno, la cual fue muy amena. Participó en ella una de nuestras abnegadas madrinas, como es doña Mariana Sanfurgo, quien le lleva sus cariñitos, sus confites, que ellas lo agradecen y lo disfrutan mucho. Quiero destacar que Mariana todos los meses visita todos los penales, llevando una palabra de aliento a todos nuestros camaradas. Ella es una incansable colaboradora, todo el tiempo junto a las madrinas están creando formas de ayudar. Muchas gracias, Mariana, y a todos el grupo, digamos, que te apoye. Nuestros prisioneros siguen siendo torturados a través de los medios. Hasta Michelle Bachelet se da el lujo de venir a Chile, poco menos para anunciar soterradamente su tercera candidatura,
y se da el tiempo para mandarle un mensaje a nuestra gente que está prisionera. Y le dice que ella efectivamente ordenó cerrar Punta Peuco y que estaría de acuerdo con que se cerrara. Y que el ministro de Justicia en su momento no le hizo caso, no le cumplió la orden. Lo único que se olvidó decir que el ministro no lo firmó porque dicha orden era inconstitucional, lo cual a ella le importa muy poco porque ellos pasan por encima de la Constitución y las leyes como quieren. Por otro lado, siguen apareciendo fallos. Esta semana hubo 9 condenados más, Carlos. Y seguimos, o sea, como gente mayor, gente sobre 80 años, y que siguen sufriendo la persecución jurídica a los cuales ya no estamos acostumbrados. Así que esperamos prontamente que la fuerza efectiva nuevamente va a subir fuertemente. Gracias, Milton. Bueno, la verdad es que si estamos a 50 años del año 73, 80, esta gente hoy día tiene a lo menos 70 años. Mínimo. Todos son tercera edad para partir hablando. Y muchos de cuarta edad. Recordemos que cuarta edad es de 80 años hacia arriba. Y sobre 90 tenemos 7, tengo entendido, ¿no es cierto? 6 en este momento. 6. Pero así, ahora de estos últimos que se van a integrar, lo más probable es que venga también algún mayor de 90. Qué lamentable el odio contra el mundo militar. El odio de un problema que los militares no crearon. Mira, ¿sabes lo que yo creo? De que este es un abuso de poder que se está produciendo. O sea, los políticos no han encontrado nada mejor que para demostrar que todavía tienen el control o que tienen un poco de poder, abusan de las instituciones. Pero el 73 no fueron capaces ellos de solucionar el problema. Y como decía el mismo Frey o alguien, Elwin, esto se soluciona con fusiles. Lo pedían. Y después todos se olvidan. Bueno, vamos ahora al tema histórico. ¿Qué nos recuerda la historia? Continuando con el ciclo de recordar o dar a conocer el actuar del gobierno marxista Salvador Allende, en esta ocasión serán hechos que lo reflejan lo que fue esta dictadura en los años 70 al 73. Hoy nuestro historiador nos trae a la memoria que agosto del año 73 fue un mes de cambios trascendentales en los mandos de nuestras Fuerzas Armadas, toda vez que renuncian los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea y del Ejército a través de traumáticos acontecimientos, lo que derivó en la llegada del general de aviación don Gustavo Lee Guzmán y del general de ejército don Augusto Pinochet Ugarte. Chile había dado un paso fundamental, un camino hacia la libertad. Recordemos también que en torno al 11 de septiembre se une quien es uno de los pilares, como fue nuestro comandante en jefe, el almirante José Toribio Merino Castro. Bueno, este es el tema que nos recuerda a nuestro historiador, el teniente segundo reserva naval, don Carlos Valdenegro. Bienvenido, teniente Valdenegro. Muy buenos días a los radioescuchas de Radio Portales y del programa Una Sola Voz. Durante la segunda mitad del mes de agosto de 1973, nuestras Fuerzas Armadas vivieron profundos cambios en las máximas jerarquías institucionales. Es así que en la tarde del 17 de agosto de 1973, en forma sorpresiva, Allende citó a la moneda al ministro de Defensa, general Carlos Prat, solicitándole que lo acompañe el general de aviación Gustavo Lee Guzmán, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y comandante en jefe subrogante de la institución. Prat le consultó a Lee si sabía el motivo de la citación del presidente, respondiendo negativamente al respecto. Allende, algo molesto, les informó que el general César Ruiz Danló había presentado ese día su renuncia al cargo de ministro de Obras Públicas y Transporte, argumentando haber fracasado en lograr dar solución al paro de los transportistas. Allende le hizo ver al general Ruiz lo complejo que resultaba para el gobierno su renuncia, expresándole que de mantener su posición de renunciar como ministro, debía renunciar también a la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea, dándole un plazo hasta las 17 horas de aquel día para que tomara una decisión. A la hora convenida, el general Ruiz ratifica su decisión de renunciar como ministro de Obras Públicas.
Allende mantuvo entonces la posición de solicitar al general Ruiz su renuncia como comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Posteriormente, Allende le ofreció la comandancia en jefe al general Gustavo Lee y también el cargo de ministro de Obras Públicas y Transporte. Lee, con un tono de emoción, expresó ser un hombre sin ambiciones y que debía conversar con el general César Ruiz. Allende le dio plazo hasta las 20 horas. A esa hora, Lee le respondió al presidente que no podía tomar la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea, pues el general Ruiz no había renunciado a ella. Solo lo había hecho como ministro y ante la complejidad de la situación prefería renunciar a permanecer en su institución. Ante esto, Allende, luego de diversas reuniones con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al no poder convencer al general Ruiz que se mantenga como ministro, resuelve aceptar su renuncia y ofrecer nuevamente la comandancia en jefe al general Gustavo Lee y también el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Lee argumentó no poder responder inmediatamente, dándosele un plazo hasta el día siguiente a mediodía. Sin embargo, la salida del general Ruiz produjo una verdadera reacción en cadena que llegaría hasta el ejército. El sábado 18 de agosto se acuartelaron las bases aéreas de El Bosque y Los Cerrillos. El general Lee informó de esto al general Carlos Prats. Al mediodía, Prats informa a Allende que ningún general de la Fuerza Aérea aceptaba ser nombrado comandante en jefe y ministro de Obras Públicas, sugiriéndole que ofreciera la comandancia en jefe al general Lee y el cargo de ministro a otro general de dicha institución. Allende aceptó la proposición de Prat y a las 13 horas, en presencia de Prat, le ofreció nuevamente la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea al general Gustavo Lee, quien, conmovido, aceptó. Posteriormente, hubo manifestaciones de mujeres esposas de oficiales de la Fuerza Aérea apoyando al general Ruiz y repudiando al gobierno y al presidente. El acuartelamiento continuó en las bases aéreas El Bosque y Los Cerrillos, y el general Ruiz se negó a entregar su cargo al general Lee hasta la tarde del 20 de agosto de 1973, momento en que finalmente se presentó en el Ministerio de Defensa para tal cometido. En el ejército, por su parte, las aguas no estaban calmadas, ya que en horas de la tarde del 21 de agosto, mientras el general Prats descansaba en su casa, producto de un fuerte resfrío, se despierta con el bullicioso alboroto que había fuera de su residencia, ya que se manifestaban alrededor de 300 mujeres, algunas esposas de generales y jefes del ejército, tanto activos como en retiro, quienes solicitaban ser recibidas por la señora Prats para hacerle entrega de una carta. El grupo que vociferaba e insultaba fue creciendo, llegando a unas 1.500 personas, entre mujeres, hombres y menores de edad. Además, se hicieron presentes oficiales de ejército en uniforme y de civil. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, Prat llamó por teléfono al general Pinochet para señalarle que estaba dispuesto a olvidar lo ocurrido si los generales emitían un comunicado público de apoyo a su persona, lo que no se produjo. A las 13:15 horas del 23 de agosto, en La Moneda, Prats expone a Allende los acontecimientos de las últimas 48 horas, la negativa de los generales para firmar un documento en apoyo a su persona y la renuncia indeclinable de los generales Sepúlveda y Pickering. Tras eso, Prats presentó su renuncia indeclinable a la comandancia en jefe,
para pasar a retiro absoluto de la institución. En su reemplazo fue nombrado el general Augusto Pinochet Ugarte. La divina providencia había jugado sus cartas para proteger la libertad de la patria. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias, Teniente Valdenegro. ¿Algún comentario, Milton? Carlos, concuerdo, digamos, con nuestro historiador de que ahí operó una mano divina. Si no hubiera operado esa mano divina, hoy día estaríamos lamentando 50 años de miseria y estaríamos ya igual o peor que Cuba o Venezuela. Así que efectivamente concuerdo y toda la razón a nuestro historiador, nuestro amigo Carlos Valdenegro, de que efectivamente operó la mano divina. Tienes razón, Milton. Importante en nuestros auditores recapacitar sobre estos temas y lo que estamos viviendo hoy día. Lo que cuenta nuestro historiador es lo que vivimos hace 50 años atrás. Y hoy día estamos viviendo un tiempo donde le rinden honores, le rinden pleitesía. Para algunos es un ídolo quien trató de destruir nuestro país y lo tuvo al borde de la destrucción. Nos tuvo al borde de una guerra civil, nos tuvo al borde de quedarnos sin alimento. Ese era el gobierno que existía en ese tiempo y hoy día este gobierno y otra gente le quieren rendir pleitesía. Hace unos días atrás también la Cámara recordó el acuerdo donde se le representó al presidente de la República que se había salido fuera de la Constitución, y el Partido Comunista y el Frente Amplio armaron tremendo escándalo cuando ellos lo hacían hace tiempo atrás, honores a quien quisieran, y ahora por recordar la historia, porque eso es la historia, está puesto en las actas del Congreso. Esto no es una opinión, está en las actas del Congreso. ¿Alguna otra cosa, Milton? Carlos, yo efectivamente ahora tengo un extracto de un recuerdo que hizo don Hermógenes Pérez de Arce, quien maneja muy bien esta historia, y dice lo siguiente, que el padre de esa criatura, de ese acuerdo, lo generó el ex ministro de Jorge Alessandri, Enrique Ortúzar. Dice que él llevó a la oficina del senador Francisco Bulnes Sanfuente el acuerdo ya redactado. Eso, dice Hermógenes Pérez de Arce, lo vi con mis propios ojos. El senador le hizo algunas correcciones y se lo mandó al presidente Patricio Elwin, a través del diputado Mario Arnelo, que se lo entregó a su par de C, Claudio Orrego. Este lo leyó y lo encontró muy bueno, y Elwin le hizo otras correcciones, pero nadie alteró la parte sustantiva, que era la que pedía a los más altos mandos uniformados asumir el poder ejecutivo. Es la demanda que textualmente pone, comillas, poner inmediato término a las situaciones de hecho antes referidas y que infringen la Constitución y las leyes. ¿De qué forma podían hacer los militares? Tomar el poder ejecutivo de la nación. Eso fue lo que pasó. Y este es un testimonio espectacular. Gracias, Milton. Continuando con nuestro programa, vamos a lo que pasa en nuestro país esta semana. Bueno, el caso Convenios todavía sigue dando vueltas, sigue creyendo coletazos. Está el gobierno y sus proyectos de su visión de los 50 años, su particular visión que la quiere imponer al resto. El metro esta semana también ha tenido varios intentos de dañarlo, con algunos daños millonarios. El Congreso y sus escaramuzas, que algo dijimos. El proceso constituyente que sigue su avance, esperamos conversar con un constituyente en los próximos minutos. Y lo otro, que en nuestro país esta semana nos golpeó un frente de mal tiempo bastante duro, desde la 8ª región hasta la 5ª región, donde gran parte de nuestro país, especialmente la 6ª, 7ª y 8ª región, quedó bajo el agua. Hay grandes daños en la agricultura, hay grandes daños en los caminos, muchos puentes cortados, muchos caminos con severos daños, y también muchos daños a la propiedad privada. ¿Cuántas casas bajo el agua?
¿Algún comentario de estos conceptos, Milton? Sí, yo lo que recuerdo es que apenas se presentaron las enmiendas al texto de la comisión experta, pauta de izquierda intentaron instalar en la opinión pública que la mayoría del Consejo pretendía una constitución mirada de otro punto de vista, todo lo contrario de lo que efectivamente había sido. Bueno, un poquito más adelante vamos a hablar del tema constitucional, porque tenemos probablemente hablemos con uno de los constituyentes. Ya, bueno, continuando con nuestro programa, quiero compartir con ustedes un audio que nos envió nuestro amigo y colaborador permanente, don Gonzalo Ibáñez Santamaría. Bienvenido, Gonzalo. Con motivo de la conmemoración de los 50 años del pronunciamiento militar, se ha ensayado por parte del gobierno y de sus partidos evitar el debate acerca de las causas que lo produjeron. Sin embargo, juzgar ese hecho supone advertir el estado caótico en que se encontraba el país y cómo de él la subversión eclesiástica constituyó un factor de primera importancia. El afán de los partidos marxistas de imponer en Chile un modelo comunista suponía la conquista del poder total, de modo de apagar por el uso de la violencia toda oposición que pudiera levantarse contra ese designio. En este afán de enfrentamiento, tales grupos encontraron siempre una firme oposición de la Iglesia Católica, que no mucho tiempo antes había condenado al comunismo como intrínsecamente perverso. La fe popular, ampliamente difundida y practicada, constituía sin duda la barrera más efectiva contra ese afán. ¿Cómo desarmar esa barrera se constituyó entonces en el objetivo de quienes desde dentro del cristianismo se habían dejado seducir por las ideas marxistas y buscaban participar en la lucha de clases que estas últimas propiciaban? El primer paso fue la creación en 1957 del partido denominado Demócrata Cristiano, bajo el lema acuñado por su líder Eduardo Frei Montalva, comillas, hay algo peor que el comunismo, es el anticomunismo, cierra comillas, y el lema que provenía de grupos similares creados en Europa, comillas, el comunismo es el deber no cumplido por los cristianos, cierra comillas. Pero el paso más importante estaba reservado para los clérigos, especialmente jesuitas. El Centro Belarmino y la revista Mensaje constituyeron sin duda los principales instrumentos destinados a alentar, invocando la religión, la subversión marxista en Chile. Fue tan temprano como en diciembre de 1962 que esa revista editorializaba, comillas, no vemos cómo pueda conciliarse una actitud auténticamente cristiana con una actitud cerradamente antirrevolucionaria, opuesta al cambio radical y urgente de estructuras. Inmensamente más cristiana nos parece la actitud que enfrenta el hecho de la revolución en marcha y se esfuerza por dirigirla por cauces cristianos. Hay que tener la inquebrantable decisión de romper radicalmente con el orden actual, de acabar con el pasado y partiendo de cero, de construir un orden totalmente nuevo y que responda a todos los anhelos del hombre. Cierra comillas. Romper con el orden actual y partir de cero. He ahí la nueva manera de ser cristiano que predicaba la Compañía de Jesús y para lo cual el uso de la violencia podía perfectamente constituir un medio apropiado. Mensaje lo expresaba en el mes de agosto de 1968. Primero, de manera velada en el editorial. No es fácil pensar, decía, en un cambio radical de la legalidad vigente desde dentro, o sea, usando para ello los mecanismos de que ésta dispone para su propia alteración. El camino inverso, la sustitución de un ordenamiento jurídico por otro, por vías no contempladas en el régimen que se pretende desplazar, aparece como opción alternativa. Cierre comillas. Después, abiertamente haciendo la apología del Che Guevara y de su guerrilla, comillas, pero hay una tercera violencia. No brota esta del odio o del resentimiento. Tampoco es un desesperado gesto de miedo.
no se ejerce en beneficio propio, sino en servicio a los demás. Por la misma razón no es meta, sino instrumento. Esta violencia, paradojalmente penetrada de amor, destinada a romper cadenas y despertar lo humano en el hombre, a sustituir la injusticia instalada por una auténtica fraternidad, es la violencia que preconizaba el guerrillero Guevara, cierra comillas. Las consecuencias no se hicieron esperar. En su conjunto constituyeron una auténtica subversión clerical destinada a apoyar al marxismo en sus propósitos. Fue el caso de la toma de la Universidad Católica en agosto de 1967 y de la Catedral de Santiago en 1968. En fin, en abril de 1971, 80 sacerdotes decidían la creación del grupo Cristianos por el Socialismo para apoyar a Salvador Allende en su intento de imponer el marxismo en Chile, y ello a través del enfrentamiento de unos chilenos contra otros. Fue en abril de ese año que el grupo se estructuró oficialmente y comenzó a recibir cada vez más sacerdotes entusiasmados por la utopía marxista. En definitiva, la acción de estos clérigos constituyó un factor decisivo para desencadenar la violencia en Chile, el enfrentamiento entre chilenos, y para sumir a Chile en la peor crisis de su historia, hasta el punto de provocar como la única respuesta posible el pronunciamiento militar de 1973. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Algún comentario, Milton? Oye, yo le encuentro toda la razón a Gonzalo. Y yo quisiera hacerle un recuerdo a nuestros auditores, porque hay muchas formas de gobernar un país. La democracia es el sistema menos malo, pero es muy vulnerable cuando hay gente corrupta, saqueadora, y mira cómo nos tienen. Y estamos en democracia. Es lo que vivimos el 73 y lo que estamos viviendo hoy día. Milton, ¿podríamos compartir un comentario que nos envió el diputado Luis Fernando Sánchez, que viendo el tema político de la semana? Aquí va. Hola, mi nombre es Luis Fernando Sánchez y soy diputado republicano de la Quinta Región. Esta semana en el Congreso vimos cómo la izquierda, una vez más, le dio un portazo a la historia para seguir imponiendo su ideología y visión torcida del pasado. Un grupo transversal, desde la ADC, Chile Vamos, a Republicanos, solicitamos que se diera lectura al acuerdo del 22 de agosto de 1973, por el cual la Cámara de Diputados declaró ilegal e inconstitucional el gobierno de Salvador Allende. Un gobierno que había abusado del poder como ningún otro en nuestra historia, respaldando grupos terroristas, incumpliendo sentencias judiciales, usando la violencia y el hambre contra la gente. A pesar de todo eso, hasta el día de hoy la izquierda celebra a Allende como una especie de héroe y se niegan a permitir cualquier opinión contraria a ese mito. Todo esto a pesar de que sus antepasados, líderes socialistas y comunistas de entonces, dejaron a Allende solo a su suerte, después de meses empujándolo por el camino del control de los alimentos, del control centralizado de la educación, después de que tuvieron a Fidel Castro un mes entero en Chile, después de que trajeron a guerrilleros e internaron armas, después de que dejaron a Allende solo en la moneda. La izquierda odia ese acuerdo del Congreso en 1973 porque revela sus pecados. Por eso reaccionaron como lo hicieron esta semana, con gritos, violencia, intolerancia. Todo porque el acuerdo revela verdades que les son muy incómodas, que ellos han hecho mucho porque se olviden. Han capturado el sistema educativo completo para que nadie las conozca. Capturaron la televisión y el cine para que se cuente solo lo que ellos quieren, pero no tienen el Congreso. A ellos no tienen esa mayoría de serviles ni de intimidados por sus amenazas. Somos muchos los que no aceptaremos sus mentiras y vamos a pelear porque Chile conozca la verdad, toda la verdad. Solo la verdad nos hará libres de la izquierda ideológica. Mi nombre es Luis Fernando Sánchez y soy diputado republicano por la Quinta Región. Muchas gracias, diputado Luis Fernando Sánchez. Aprovechamos desde acá enviarle un cariñoso saludo a él y a su esposa, que esta semana vieron crecer la familia. Nuestras felicidades, diputado. ¿Algún comentario, Milton?
Carlos, bueno, ya estamos siendo objeto de todo el programa que tiene el gobierno para celebrar supuestamente y seguir exaltando, digamos, la figura de Salvador Allende, que fue tan nefasto para Chile y, por supuesto, financiado con la plata de todos los chilenos. Oye, traen gente de afuera, vienen por ahí, veíamos en redes sociales como traen a el ex juez Garzón, que se ha encargado de desprestigiar a nuestro país, va a atacarlo a Chile con el tema del problema judicial con Bolivia, y lo traen para acá con un tremendo gasto y otros más. Entonces a ellos no les gusta que se les recuerde lo del pasado, pero ellos quieren recordar su manera de ver la historia. ¿Algún otro comentario, Milton? Bueno, tú viste lo que pasó con el ex ministro Insulza, que trató de miserable a los que leyeron el acuerdo. O sea, a ellos no les gusta absolutamente nada, son unos dictadores. Y sin embargo, se llenan la boca llamando que nosotros somos amigos de la dictadura. Hablan de negacionismo. ¿Qué es lo que es negacionismo? ¿Ellos pueden negar la historia? Eso no es negacionismo, negar la historia. Eso es lo que hacen ellos. Y cosas que están escritas, lo vuelvo a repetir, están en las actas del Congreso. Bueno, continuando con nuestro programa, veamos ahora un poquito del aspecto constitucional. Recibimos el comentario del convencional constituyente por la región de Valdivia, don Jorge de la Maza. Bienvenido, don Jorge. Estimados auditores, durante la semana recién transcurrida se ha terminado el debate en la comisión número 1. Hemos analizado y debatido de manera general y particular a través del articulado todo lo concerniente al capítulo número 3, número 4, número 5 y número 6 del anteproyecto constitucional entregado por los comisionados expertos. Esto significa que durante el día jueves se terminó el debate relativo a descentralización, que es el capítulo 6. Habiendo terminado ya el debate en comisión, se ha fijado comenzar el día lunes con la votación del capítulo número 6, que es en realidad el capítulo que tiene más unidades de propósito o más acuerdo transversal. No olvidemos que los miembros de la comisión número 1 en su gran mayoría son de regiones y interesa mucho poder llegar con algunas unidades de propósito en materia de descentralización del Estado. Es ahí precisamente en donde existe más transversalidad dentro del Consejo Constitucional. El tema de la descentralización mueve o concita mayor interés de nivel general dentro del Consejo Constitucional. Eso comenzará a votarse el día lunes y el acuerdo en comisión de sistema político ha sido pasar luego a votar el tema de seguridad y Fuerzas Armadas, lo cual evidentemente ha quedado como un capítulo independiente a propuesta precisamente de los consejeros constitucionales de los partidos de derecha, proponiéndose efectivamente la creación de un capítulo de Fuerzas Armadas y además de un capítulo de paz, orden y seguridad, que es un capítulo que tiene que ver con los temas de carabineros, policía de investigaciones y reforzamiento de las instituciones que tienen que ver con la seguridad interior del Estado. Además de eso, se ha acordado que la próxima semana a nivel general del Consejo Constitucional se comiencen las votaciones
en general de todas las comisiones. Esto es por una programación administrativa de carácter interno que fija precisamente el día 28 de agosto como fecha de inicio de votaciones. Así que la próxima semana ya entramos en tierra derecha en materia de votaciones. Lo que significa que vamos a tener un texto más o menos estructurado en cuanto a sus contenidos definitivos la primera quincena de septiembre. Eso es lo que se puede informar en materia de avances en el Consejo Constitucional. Otro aspecto importante a relatar es la disposición de poder llegar a algunos acuerdos transversales, como ya he señalado, en algunas materias que tienen más que ver con temas que son de carácter de interés general, lo que ya había señalado, por ejemplo, la descentralización a nivel país y algunos temas relativos a participación ciudadana. Existen algunas iniciativas sobre participación ciudadana que también han concitado interés general dentro de distintas bancadas dentro del Consejo. Pero esos son temas que se van a estar, yo creo que, resolviendo durante los primeros días de la próxima semana, entre día lunes y martes, va a haber un poquito más de claridad respecto de eso. Eso es lo que les puedo contar, estimados auditores. Un gran abrazo, Jorge de la Maza. Muchas gracias, don Jorge, por vuestro comentario. Bueno, hay algunas noticias alentadoras lo que usted menciona, sobre todo estas dos partes que quedaron incorporadas, o que podrían quedar incorporadas, como es el tema de un capítulo aparte de Fuerzas Armadas y de seguridad. Bueno, veamos cómo sigue avanzando el proceso, que por el momento sigue siendo preocupante su desenlace. Bueno, respecto a actividades de nuestra multigremial, esta semana, el martes, en el tema de derechos humanos, presentamos otra forma de ayudar a nuestros militares prisioneros políticos, como esta figura de las madrinas. Y también el miércoles tuvimos una muy interesante reunión donde vimos dos temas. El primero fue la carretera austral, Camino al Progreso, que nos puso la señora Beatriz Maturana. Ella es doctora en arquitectura y magíster en urbanismo, docente de importantes universidades tanto en Chile como en el extranjero y conocedora en detalle de la zona, donde unió su expertise profesional con su vivencia en la zona. Bueno, queremos, respecto a al tema de los derechos humanos, queremos compartir con usted la opinión de, si bien ese día estuvo una madrina, hoy día queremos compartir con usted otro padrino que expresa su opinión, don Emilio Regueira. Bienvenido, don Emilio. Hola, muy buenos días. Es un honor para mí esta invitación, estar en vuestro programa que tiene una gran audiencia y poder contarles un poco las actividades que hacemos un grupo de personas por nuestros presos políticos. La historia chilena, desde fines de los 60 hasta el año 73, fue un periodo en que el país se fue deteriorando en todo sentido. El proceso de ir requisando empresas y fondos después que eran tomados por sus trabajadores, junto a otras que definitivamente cerraron sus puertas o se fueron del país, produjo que el proceso productivo del país fuera decayendo, empezando un proceso de desabastecimiento de todo tipo de productos, alimentos, manufactura, etc. Esto produjo un aumento de la pobreza, al desastre en el sistema de salud, etc., llevando al país a una situación límite en que, como dijo el mismo presidente Allende, queda harina para 3 semanas. Además, el Estado de Derecho fue absolutamente sobrepasado. Como escribió don Armando Álvarez González en la presentación que hace del libro del Consejo General de la Orden de Abogados de Chile, Antecedentes Históricos y Jurídicos, años 72-73. El Estado de Derecho fue quebrado con ignominia.
primero a través de fórmulas pseudo jurídicas y después abiertamente y sin tapujos. Por otra parte, la ciudadanía entera empezó a clamar porque este gobierno terminara, al punto que la Cámara de Diputados emite una declaración haciendo ver la triste realidad en que se encontraba el país y el indecoroso actual del gobierno. Ante esta situación es que actuaron las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. No se levantaron el 11 de septiembre del 73 porque sí, y actuaron en todos los campos para hacer volver a Chile a que tomara un cauce de seguridad, resucitar la economía e instalar un gobierno y leyes que crearan un sano vivir político. Restaurada la democracia bajo los preceptos creados durante el gobierno militar, se inició la búsqueda de fórmula para que miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros que se hubiesen visto involucrados en la muerte de alguna persona en la lucha del gobierno militar por la tranquilidad del país fueran detenidos y encarcelados. Este proceso ha llevado a que más de 300 uniformados han sufrido esta situación. Muchas de estas personas estaban en una situación difícil económica y dejar a sus familiares solos era para ellos una tragedia. Por este motivo, un grupo pequeño de personas han creado un sistema de ayuda a través de madrinas y padrinos de encarcelados, quienes periódicamente les hacen llegar alimentos y ropa para una permanencia más adecuada. Además, hay que hacer notar que hay prisioneros que no cuentan con familiares cercanos, que no tienen pensión y que están ancianos y enfermos. Estas personas no han tenido un debido proceso y los han condenado la mayoría de las veces por ficciones jurídicas, y ellos solo obedecieron órdenes legal y debidamente impartidas. Los invitamos pues a que se sumen a esta actividad de ayuda a quienes nos salvaron del comunismo, siendo padrino o madrina de uno de ellos. Son personas de carne y hueso, quienes alguna vez lucharon por hacer prevalecer la paz y el bienestar en Chile, sin ninguna retribución. Ayudemos pues a estos compatriotas nuestros que se encuentran encarcelados y en situación muy deplorable. Muchas gracias, don Emilio, por su comentario, y más que por su comentario, por su trabajo como padrino. Milton, ¿algún comentario? Mire, yo agradezco las palabras de don Emilio, puesto que él ya ha apadrinado a 2 prisioneros, y en este momento él está dedicado y atendiendo a uno de sus ahijados que está muy enfermo en el hospital militar. Entonces, él le lleva una palabra de cariño, una palabra de contención, con su amistad, etcétera, etcétera, lo cual influye mucho en la recuperación de la salud de esta gente. Tal como él dijo, creo que nosotros tenemos todavía muchos soldados que no están apadrinados y que no tienen pensión, y el llamado que él hace, solamente tienen que contactarnos a nosotros, a las redes sociales de Multigremial, para poder asignarles un ahijado. Así que con mucho gusto quedamos atentos si hay gente voluntaria que quiera apadrinar a uno de estos militares. Gracias, Milton. Yo también quiero ir un poquito más allá de lo material. También nuestros amigos necesitan el apoyo de un amigo, el abrazo de un amigo, el saber de que no los hemos olvidado. Así que los invito a unirse, por último, para conversar, para ir a verlo a uno de nuestros camaradas militares prisioneros políticos. Bueno, continuando con nuestro programa, ya vamos llegando a la parte final. Quiero compartir con ustedes el comentario semanal de nuestro presidente, don Pedro Oea. Bienvenido, don Pedro. Amigas y amigos de Radio Portales, el 30 de agosto de 1996 fallece en Viña del Mar quien fuera comandante en jefe de la Armada y miembro de la Junta de Gobierno, almirante don José Toribio Merino Castro, marino de excepción y comandante en jefe excepcional, quien condujo con sabiduría a su institución en momentos que arrasaban malos tiempos al interior del país y también en el exterior, cuyas acciones destructivas de haberse materializado habrían significado la desaparición de Chile tal cual fue durante 200 años y como lo conocemos
al día de hoy. Cuando en nuestro país hordas marxistas asolaban los campos, expulsando a sus verdaderos propietarios y violando incluso en ocasiones a mujeres sin defensa, cuando las industrias dejaban de producir al haber sido tomadas y puestas bajo el control de un inepto e ignorante interventor, gente tan o más ignorante que quienes hoy ejercen el gobierno, cuando los bancos corrían similar suerte arrasados por los funcionarios del gobierno marxista, cuando se fumaba el oro y los dólares del Banco Central, y este producía billetes una y otra vez sin control, cuando las familias no tenían que comer y debían aceptar una insultante tarjeta de racionamiento, cuando los medicamentos básicos se compraban en el mercado negro a un precio inalcanzable para el ciudadano común, cuando se implantaba contra la opinión de la mayoría demócrata la Escuela Nacional Unificada, y cuando los chilenos de civil y uniformados no sabían a quién recurrir, la divina providencia hizo surgir frente a nosotros 4 espadas apuntando al cielo y prometiendo con su límpido brillo un futuro de progreso y libertad. Una de estas espadas la empuñaba un hombre de bien, valiente como ninguno y gran conductor de hombres, el cual, sin ser oficialmente comandante en jefe de la Armada, tomó el control de la institución y señaló a ésta el camino a seguir. La escuadra, los submarinos, la aviación naval, la infantería de marina, los buzos tácticos, es decir, todas las fuerzas operativas y de apoyo operativo de la Armada, ya el día 10 estaban con sus órdenes particulares y específicas, listas a cumplir las tareas dispuestas por su mando natural. La infraestructura y apoyo terrestre, por su parte, trabajaba comprometidamente para satisfacer los requerimientos de buques y aviones, y destacamentos conducidos por su personal, que de almirante a grumete cumplieron con su deber. Pero el almirante Merino no solo fue un marino de excepción, lo que demostró con sabiduría y autocontrol cuando se dio a enfrentar el peligro de la invasión argentina. Sus dotes de estadista le hicieron brillar con luces propias y le permitieron, siendo integrante de la Junta Nacional de Gobierno, trazar rumbos muy claros y definidos en diferentes ámbitos que finalmente llevaban al país, luego de ser en tiempos de Allende uno de los más pobres del continente, a situarse entre los primeros de la América hispana y dando día a día largos pasos en demanda del desarrollo. Numerosas son sus obras, así como la legislación que se dictó durante el gobierno militar, todas ellas pensando en el bien de Chile y el progreso de los chilenos. El almirante Merino fue un hombre sobrio en su desempeño normal y espartano en su actuar cuando así lo exigían las circunstancias. Con él se podía ir confiadamente a la guerra, expresión que constituye el mejor y mayor elogio que se le puede hacer a un militar. Y no hay dudas que a lo largo de los años continuará siendo un ejemplo y guía para las futuras generaciones. Los marinos de hoy, sin importar las circunstancias ni las presiones ejercidas por terceros, le hemos dado un duro y vergonzoso trato a nuestro gran almirante, lo que quedará consignado en nuestra bitácora personal como recordatorio y vergüenza para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. A pesar de nuestra cobardía moral, no tenemos duda de que la historia nunca olvidará al almirante Merino. Muy buenas tardes. Por su comentario, indudablemente que el almirante Merino es un tremendo líder que todos lo recordamos. Milton, tu comentario final para despedirnos, por favor, que ya nos queda nada para terminar. Destacar una vez más, digamos, el apoyo de las madrinas a nuestros prisioneros y desearle a nuestros fieles radioescuchas una feliz tarde, un feliz fin de semana. Buenas tardes. Muchas gracias, Milton, muchas gracias a nuestro historiador, a nuestros panelistas virtuales. A ustedes, amigos auditores, los invitamos a sumarse a nuestros programas por redes sociales los días martes y miércoles para estar informados de nuestro sector y ser difusores en vuestros círculos de contactos y en la familia de lo que vivimos. Les recuerdo lo que he dicho otras veces, es importante en la familia los días domingos o el día de reuniones conversar esto, porque no lo podemos olvidar. Les reiteramos nuestra invitación a apadrinar un militar prisionero político. Ellos también necesitan del abrazo del amigo. Si ustedes quieren, comuníquense con el número de teléfono en la radio, el nuestro, el que repetimos siempre, 81 93 65 40, si ustedes quieren participar como padrinos o madrinas de alguno de nuestros camaradas. En los años 70 al 73 vivimos una casi guerra civil.
No lo podemos olvidar y no podemos permitir que nuevamente políticos irresponsables nos quieran llevar hacia allá. Respecto al proceso constituyente, atentos a lo que está pasando, atentos al avance y que no nos encuentre desprevenidos. Agradecemos vuestra sintonía y nos volvemos a encontrar, si Dios así lo quiere, el próximo sábado 2 de septiembre. Que tengan un buen fin de semana y muy buenas tardes. En Radio Portales hemos presentado Una Sola Voz, programa de la multigremial. Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, retirados y montepiadas. Aquí se tratan los asuntos gremiales. Importantes invitados al panel. Una Sola Voz en Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.